Hola amigos, hoy es 14 de diciembre de 2022, festividad de San Juan de la Cruz, callar y orar. Si hay alguien que sepa de persecuciones por los propios, ese fue San Juan de la Cruz, que tuvo que huir de su convento, escapándose con una sábana, descolgándose por una ventana. Y eso que su máxima era la de callar. Imagínese que en vez de callar hubiese alertado, es decir, hubiese hablado. Callar o alertar, cuando en estas mismas fechas conmemoramos el tercer aniversario de la publicación de la Directiva Europea sobre protección a alertadores. Aquellos que nos alertan de corrupción o injusticias en nuestro entorno vital. La corrupción en el seno de la Unión Europea, que se ha demostrado en el caso de Qatar, el Qatargate, no se hubiera podido impedir en España, ni siquiera se hubiera podido investigar. Y esto es porque el Estado español y su gobierno tienen miedo a implementar la Directiva Europea 1937 de 2019. España necesita urgentemente una ley orgánica de protección a los denunciantes, que garantice el libre ejercicio del deber y ahora derecho a presentar denuncias por corrupción de autoridades. Al contrario, en España te aplicarían un artículo 315 del Código Penal por injurias o calumnias a autoridades en función de su cargo. Entre estas autoridades, los magistrados y los fiscales, cuando son acusados de corrupción. Investigar los jueces de instrucción o los magistrados de las audiencias, al contrario, te perseguirán. ¿Que investigue un juez en España? En España no investiga ningún juez. En la narrativa literaria española, el único juez que investiga es el de la novela El clavo, una novela de 1858, en que un juez aburrido investiga una muerte y descubre que ha sido su propia amante del juez la que asesinó a la víctima. Ya se había instaurado la peseta en la Primera República en 1868 y en la Restauración en 1882. En 1882, repito, es cuando se legisla el Código de Enjuiciamiento Criminal, que entonces se llamaba Ley de Ritos. Una ley que tiene 140 años de antigüedad, de cuando la romántica boda de Alfonso XII y María de las Mercedes. La Ley de Ritos contiene procedimientos totalmente superados por la realidad del día a día. Sin embargo, ni en la República, ni en la dictadura, ni en el actual régimen del 78 se ha querido modificar. Por algo será. En España, juez alguno investiga, no sea fueran a descubrir que sus amantes claven tornillos en los cráneos de sus difuntos maridos o esposas. Tal y como relata Pedro Antonio de Alarcón en su novela El clavo. Como un clavo tienen en la conciencia los jueces el no investigar, aunque en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal les otorga la obligación de hacer las primeras diligencias de investigación, aunque en el procedimiento haya personas que sean aforadas. En una labor encomiable intelectual, el juez Fernando Presencia pone en evidencia estos déficits. Alerta sobre la necesidad de la creación de una ley orgánica de protección a los denunciantes, de tal modo que quede bien referido en esta ley
la obligación de esos artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a investigar a los jueces ordinarios de instrucción.